¿Dónde has dejado toda esa moral y virtud que tanto predicas? ¿Osas hablar como la emperatriz viuda? Ayan, mira bien quién soy yo. Espera. ¿Cómo sabes mi nombre secreto? El nombre Ayan me lo dio Madre Emperatriz. Cuando yo tenía un mes de nacido. Solo ella podría llamarme así. Madre Emperatriz. ¿Pero acaso no estaba usted muerta? Vaya. Parece que no te alegra verme viva. Aún no acaba mi funeral y ya eliges concubinas. Eres un dechado de piedad filial, no cabe duda. Ay. ¿Qué va, Madre Emperatriz? Yo la extrañé tanto que me dio miedo. Temí no volver a verla jamás. Conozco bien al hijo que crié. Era un poco travieso, sí, pero en el fondo tenía un corazón bondadoso. Jamás sería un desalmado tan falto de piedad filial. ¿Qué está pasando aquí? Madre Emperatriz, el tío me dijo que, como emperador, no debía ahogarme en la tristeza por su muerte. Que debía recuperarme de inmediato y llenar el harén. Para expandir el linaje de la familia imperial, y así dar consuelo a su alma y a la del Padre Imperial en el cielo. ¿El otra vez? ¿Cómo no? Hijo, ¿sabes que el usurpador príncipe Cheng nos mató? Madre Emperatriz. ¿No tendrá un prejuicio muy grande contra mi tío? Todo el mundo sabe que él es leal a la patria. Si no fuera por su ayuda, ¿cómo podría haberme sentado yo en este trono? ¿Cómo? ¿No me crees? Claro que le creo. Ay, hijo tonto. Cuando Cheng te destrone, él todavía lo aplaudirá por sacrificar a la familia por el bien mayor. La forma en que me mira su majestad es como cuando revisan carne de cerdo barata en el mercado. Ya que el cielo me dio otra oportunidad de vivir, voy a aprovecharla sin dudar. Para proteger a mi hijo y vengar al difunto emperador, lo urgente ahora es hacer que mi hijo retome el buen camino. Madre. El plan maestro para corregir al emperador comienza oficialmente. Su humilde servidor saluda a su Alteza. ¿Algún movimiento sospechoso de ese pequeño emperador? Su majestad es una vergüenza, solo obedecí. Le hablé sobre la selección de concubinas. Y de inmediato se puso a reclutar doncellas por toda la nación a lo grande. He oído que entre el pueblo y los ministros, el descontento ya es inmenso. Perfecto, si actúa así, perderá favor. Ahora mismo, las inundaciones en el suroeste están en un punto crítico. Los ministros claman sin cesar, busca más gente. Para distraer al mocoso de las peticiones. Cuando Jian vuelva y vea el abandono, estallará en cólera. Y cuando llegue ese momento, este reino, ¿acaso no estará a mi alcance, listo para tomarlo sin esfuerzo? El emperador juega sin parar, ni duerme. Yo organizaré los juegos para que se divierta. Que se olvide por completo de esta corte imperial y de su pueblo. El día que el canciller Jian regrese, será el momento en que ese pequeño emperador abdique. El emperador regala a Yongning 10 cofres de perlas, 10 brocados, 8 brazaletes y un tocador, 5 gasas marinas y 10 cuencos de jade. Recíbalo, son regalos del emperador. Gracias por sus molestias, eunuco. Por favor, llévenlos y guarden todo esto en el almacén. Ninguna molestia, Su Alteza la princesa Yongning. Reciba usted tanto afecto. De su majestad imperial. Su buena fortuna no ha hecho más que empezar. Síganme a mí, todos ustedes. Su Alteza, ayer ofendió usted a su majestad imperial. Pensé que la castigaría. No esperaba que hoy le enviara tantos regalos. Es su obligación honrarme con estas cosas. ¿No terminó ya la audiencia? Estará en el estudio imperial revisando los memoriales. Responda a su Alteza. El emperador está en el salón del cultivo mental. Está jugando al dinero con Xiao Luzi y los otros. ¿Qué? Calma, 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 calma. Apostamos todo.
Esta vez ganamos. ¡Ay, ay, ay! Su Majestad Imperial ya lleva 3 victorias consecutivas. Casi nos deja sin un cobre. Sois un hijo del dragón, el cielo os favorece. No es por alardear, pero en toda la gran dinastía Nin. Si nos decimos que somos el segundo mejor jugador, nadie se atrevería a llamarse el primero. Sí, sí, sí. Vamos, continuemos. Madre Emperatriz, ¿qué os trae por aquí? ¿Están jugando a los dados? ¿Puedo unirme? Así mi hijo dejaría el juego. ¿Acaso? ¿Vos también sabéis jugar a los dados? De joven fui dama de talento. Además de dominar los clásicos y las estrategias de estado. Por supuesto que también sé de estos juegos mundanos. Pues jugad con nos entonces. La verdad, estar ganando siempre. Ya nos estaba aburriendo un poco. Nunca imaginamos que nuestra habilidad para las apuestas fuera tan formidable. Cuando perdáis, no lloréis. Seguimos a lo grande. Apostad igual. Y seguro os llenaréis los bolsillos. Aquí claramente hay 3 unos. Lo correcto sería apostar a la suerte menor. ¿Cómo ves? Nos conocimos ya. ¿Acaso no sabemos lo que salió? ¿Alguno de ustedes podría prestarle algo de dinero a Nos, la princesa? Les aseguro que no perderán ni un centavo. ¿A sus órdenes? Miren cómo la emperatriz viuda arruina al emperador en una ronda. Lo apuesto todo a Chico. Muy bien, ya que juega tan fuerte. Entonces el emperador, apostamos toda la asignación de este mes. Como dicen, a mayor inversión, mayor ganancia. Ganaremos, nuestra técnica es insuperable. No se sienta avergonzada por perder ante Nos. No cante victoria tan rápido, si pierde. Me temo que va a quedar en una posición muy incómoda. Usted no cante victoria tan pronto. Porque Nos, el emperador, definitivamente ganaremos. Esto, realmente es Chico. Es increíble. Seguro que ganó esta ronda por pura chiripa. ¿Se atreve a otra ronda? De acuerdo, ya que no acepta su derrota, que cada uno tome un cubilete. Una ronda más. Si yo pierdo, les devolveré toda esta plata. Pero si usted pierde, padre imperial, a partir de ahora queda prohibido apostar. Debe revisar todos los decretos del mes. ¿Por qué duda, padre imperial? ¿Acaso tiene miedo? Bien, aceptamos. Traigan el cubilete. Nos, el emperador, no creemos tener tan mala suerte siempre. Seis. Su Majestad Imperial sacó 3 seises. Su Alteza, la princesa, ¿para qué compite? La princesa Yonmin es todavía una ingenua. En este mundo, nunca una hija ha podido ganarle a su padre. No tire. Ya tenemos una jugada maestra. Mejor devuélvanos nuestra plata. Sigamos jugando, ya habrá tiempo para decretos.
Ni siquiera queremos mirarlos. Su Majestad Imperial, no se precipite. Aún no ha visto el resultado de mi cubilete. ¿Cómo puede juzgar quién ganó? No importa lo que te salga, tu derrota es segura. Padre Imperial, mientras no se conozca el resultado final, nunca dé por sentada su victoria. Madre Emperatriz, ese tono, ¿acaso ella realmente puede vencernos? Absolutamente imposible. El nuestro es el número más alto posible. ¿Qué confianza tiene la princesa? Pero bueno, ilusa de mí por pensar algo así. Creo que es mejor que regrese a su palacio a descansar. La princesa ha ganado. ¿Cómo es posible? Su Majestad es el soberano y sus asuntos de Estado son abrumadores. Si alguno de ustedes vuelve a sacarlo para diversiones y juegos, les juro que no los perdonaré. Pequeño emperador, tu madre es tu madre. ¿Lo aceptas o no? Madre Emperatriz. Por supuesto que lo acepto. Te lo advertí, pero no viste. Tu arrogancia desmedida te hacía ignorar los consejos ajenos. Debes saber que el peor defecto de un rey es la sordera soberbia. Entiendo. Reconozco mi error. Si es así, cumple ya tu promesa. Ve a revisar los edictos. Dime, pequeño emperador, ¿sigues ahí con tus eunucos? ¿Jugando a los dados sin parar? Informo, el emperador revisa edictos. ¿Qué dices? Este humilde servidor es un inútil, ruego al príncipe que me castigue. ¿Qué demonios pasó? La princesa Yeonmin le ganó a su majestad. Por eso cumple la apuesta y revisa edictos. ¿Cómo? Xiaoke es un terco rebelde por naturaleza. ¿Cómo va a escuchar a la hija menos favorecida? No lo sé. Mañana vuelve Jian. Si el pequeño emperador encuentra la manera de controlar las inundaciones y empieza a dar órdenes en la corte, derrocarlo después será mucho más difícil. ¿No basta con que no aparezca? ¿No basta con eso? Su Alteza, las concubinas en el palacio podrían sernos de gran utilidad. Perfecto. El canciller Jian es veterano. Es el modelo a seguir para todos los funcionarios. Si mañana descubre que el pequeño y pusilánime emperador no está en la corte, usará el látigo imperial contra el emperador. Los ministros lo forzarán a abdicar. El día que yo, el usurpador, ascienda al trono, serás recompensado. Gracias, Alteza. He trabajado toda la noche. Y solo me quedan estos pocos informes. Terminarlos mañana no será tan grave, ¿verdad? Su Majestad Imperial ha trabajado toda la noche, debe estar agotado. Esas nuevas bellezas que nombró hace unos días, aún no las ha visitado. Buena idea que lo relajen. Preparen la caravana. Vamos al Palacio de la Elegancia Refinada. Sí. Belleza, no corras, ven aquí. Aquí, Su Majestad. Estoy justo detrás de usted. Apresúrese, Su Majestad, atrápeme. Les advierto, no dejen que las atrape, o si no, se las verán conmigo.
Estoy detrás de usted, Su Majestad. Aquí estoy. Su Majestad Imperial, es hora de la corte. Mi tío el regente está. No importa faltar. No me molestes más hoy. Como ordene, Su Majestad. Mis bellezas, continuemos. ¿Qué? ¿El emperador no fue a la corte hoy? Así es, Su Alteza. Con las inundaciones en el suroeste, usurpador y ministros en el salón, esperando la decisión del emperador. El canciller Jian es famoso por su rectitud inquebrantable. El látigo castiga a emperadores ineptos. Y abajo a un ministro traidor. Si mi hijo enfurece al canciller, y por el príncipe Chen, el usurpador, conspirando a sus espaldas. El trono de mi hijo está en grave peligro. Vamos, debemos encontrar al emperador. Es un escándalo. Las inundaciones son catastróficas. Las víctimas vagan sin hogar, y los informes de los oficiales locales. Llegaron a la mesa imperial, pero no han recibido respuesta alguna. La corte les asigna grandes sumas de plata cada año. ¿Acaso es para que cobren sin trabajar? Canciller, no puede culparnos. Desde que usted se retiró por enfermedad, el emperador, sin su supervisión, jamás ha vuelto a presentarse en la corte. Su Alteza, usted es el tío del emperador. Y el difunto emperador le otorgó el poder de supervisar el reino. ¿Por qué no informó de esto directamente a Su Majestad Imperial? Me está culpando injustamente. En cuanto supe de este desastre, vine a informar a Su Majestad de inmediato. Pero él tampoco me tiene el más mínimo respeto a mí, su tío. Canciller, me disculpará mi insolencia, pero este emperador, ni el príncipe Chen, ni siquiera la difunta emperatriz viuda, podrían controlarlo. ¿A qué se refiere? La emperatriz viuda ha fallecido. Aún no termina el funeral, y Su Majestad Imperial descaradamente organizó una selección de concubinas para llenar su harén. Le supliqué que recapacitara hasta quedarme ronco, pero este emperador... ¿Insolente? La tradición de Nin exige piedad filial. Ignorar al pueblo es cruel. Faltar a tu madre es impío. Si pierde la benevolencia y la virtud, ¿cuánto durará en el trono? ¿Dónde está Su Majestad? Miren la hora. ¿Por qué no ha venido a la corte? Ya lo llamaron. Está en el palacio de la elegancia refinada, entretenido con las nuevas concubinas. Prohibió que no molesten. Esto es el colmo. Es el primer día del canciller Jian tras su enfermedad. ¿Acaso ahora Su Majestad tampoco respeta al canciller Jian? Inaudito. Señores, acompáñenme al palacio de la elegancia refinada. Yo, el canciller, como padre mentor del emperador, les daré una explicación. El bastón de la disciplina imperial. Princesa, más despacio. Espéreme. El príncipe Chen es muy astuto. Seguro. Ya llevó al canciller Jian hacia el palacio. El canciller es recto. Si descubre a su hijo retozando con las concubinas, no lo perdonará. Deprisa o llegaremos tarde. Canciller, si va a castigar a Su Majestad, hágalo en privado. Con tantos ministros mirando, si lo humilla, ¿cómo podrá enfrentarlos en el futuro? Es un emperador inepto. ¿Qué vergüenza quiere? Hoy, si Xiao que no me da una explicación satisfactoria. Mejor que renuncie al trono. Canciller, ¿qué lo trae aquí? ¿Dónde está Su Majestad? Su Majestad no está. Belleza, te atrapé. Oí claramente la voz de Su Majestad. Miserable sirviente. ¿Y te atreves a mentirme? Perdóneme, canciller. Fallé al emperador y a la emperatriz. Su cuerpo aún tibio. Y este desleal y despiadado se entrega al placer. Hoy uso el bastón imperial del difunto emperador para derrotar a este emperador inepto. Qué sabio es el canciller. Si Xiao que esté puesto, yo seré el único de la línea de Xiao. ¿Seré emperador pronto? ¿Acaso mis oídos me engañan? Por un instante, juraría haber oído a la emperatriz viuda. ¿Qué esperáis? El futuro de la dinastía Nin no puede arruinarse en manos del emperador. Yongli presenta sus respetos al canciller. Y saluda a Su Alteza el príncipe Chen y a los demás señores. ¿No está prohibida la entrada de ministros en el harén? ¿Qué hacen todos ustedes aquí, señores? ¿Dónde está Su Majestad Imperial? Hace un momento oímos claramente su voz. El emperador debe estar en el pabellón revisando memoriales. Qué bueno que llegué a tiempo, si no, mi hijo estaría en graves problemas. Te atrapé, preciosura. Madre emperatriz, ¿qué hace aquí? Retíense todos.
Si no hubiera venido, quién sabe si habrías llegado a ver la luz del sol el día de mañana. ¿Qué está pasando exactamente? El príncipe Chen, el usurpador, viene hacia aquí con el canciller Jian. Si te ven en este estado tan deplorable y absurdo, ¿de verdad crees que podrás conservar la estabilidad en tu trono? Estoy perdido. El canciller Jian es inflexible. Si se entera de esto, sin duda pedirá mi destitución. Madre emperatriz, ¿qué debo hacer? Ve a esconderte adentro ahora mismo. Tú, mocosa mentirosa. ¿Dónde está realmente el emperador? Príncipe Chen. Su Alteza la princesa Yonmin es apenas una niña. Vamos, no llores. En nombre de Su Alteza el príncipe Chen, te ofrezco disculpas. Ven, deja de llorar. No fui yo. Mi tesoro. ¿Quién se atrevió a molestarte? Yo no fui. El príncipe Chen le gritó fuerte a la princesa. Y la hizo llorar. ¿Insolente? Tío Imperial, si tiene alguna queja habitual sobre mí, solo tiene que decírmelo a la cara. No, déjeme explicarle, le ruego. Princesa, fui yo quien se equivocó. No debía alzarte la voz de esa manera. Está bien. Ya que el príncipe Chen tiene la intención de disculparse, entonces esta princesa te perdona. Me atrevo a preguntar, Su Majestad, ¿dónde estaba hace un momento? ¿Está al tanto de las inundaciones en el suroeste? Revisaba memoriales aquí. Y en cuanto a las inundaciones, claro que estoy al tanto. Si Su Majestad ya lo sabía, entonces supongo que habrá ideado una solución, ¿verdad? Pues claro. Hace rato que tengo la solución. Le ruego a Su Majestad que nos la exponga. Somos todo oídos. No sé manejar inundaciones. ¿No será que usted no lo sabe? ¿Cómo que no voy a saberlo? Padre Imperial, ¿acaso no me dijo usted cuál era la solución? ¿Cómo es que se le ha olvidado? Respondo, atender primero. Es construir canales de drenaje y luego desviar las aguas del suroeste al sur. El tesoro imperial. Asignar 3000 lingotes para reconstruir el suroeste. Exacto. Eso mismo. Es justo lo que le habíamos dicho a Yonmin. Su Majestad es realmente brillante. ¿De verdad se le ocurrió a usted esa solución? Claro que fue idea de mi padre imperial, Príncipe Chen. Desde que entró, no ha dejado de preguntar dónde estaba mi padre. Y ahora pone en duda su palabra. Quien no lo conozca pensaría que lo hace a propósito, con intención de perjudicar a mi padre. Princesa, mida sus palabras. Su Majestad, créame que jamás fue esa mi intención. Tío, no se alarme. Por supuesto, confiamos en usted. Siendo así, sus servidores nos despedimos. Madre emperatriz. He cometido un error. ¿Qué error? No seguir sus consejos y no revisar los memoriales con seriedad. Por eso no estaba al tanto del problema de las inundaciones. Su Majestad Imperial, si no quiere que se repita lo de hoy, desaloje a todas las concubinas del palacio. De ninguna manera. ¿Qué voy a hacer sin ese palacio? No podría vivir. Si no fuera por su obsesión femenina, jamás tendrían con qué chantajearlo. Aún así, no puedo. La emperatriz viuda, iremos por eunucos para contarles anécdotas de la infancia de su majestad. Madre, soy el soberano, si esos secretos de la infancia se hacen públicos, ¿con qué cara podría gobernar? Está bien, acataré todas sus decisiones. La palabra de un emperador es ley. Confiamos en que desaloje el palacio ya. Mis mujeres. El usurpador acorraló a Xiao Keoi. No por lujuria, sino por mala política. Por eso no pudo encontrar una solución a las inundaciones. Parece que será necesario hacerle repasar sus lecciones a fondo. Madre emperatriz, ¿podría dejar de mirarme de esa manera? Cuando me mira así, siento puro terror en el corazón. Organiza reanudar estudios en Chonghua. Ya es experta, ¿por qué estudiar? Error, irás conmigo.
¿Qué? Madre emperatriz, debe ser una broma, ¿verdad? Todo lo que enseña el tutor imperial ya lo sé. Solo que... se me olvidó por un momento. ¿Ve bien? De acuerdo, yo. Iré con usted. ¿Quién lo diría, a mi edad? Si se sabe, será una humillación total. Ese insignificante emperador está a punto de caer. Y todo es por culpa de esa Yeonmin, que arruinó mis planes. Encima, lo obliga a ir al Palacio Chonghua a estudiar. ¿Todos mis años de esfuerzo se irán por la borda? No puede ser. Tengo que detener esto de inmediato. Tío, ¿no dijo que llevaría al canciller Jian al palacio para ver al emperador? Que yo llevé al canciller Jian. Ah, ¿con qué es eso? Esa Yeonmin no es más que una princesa, nacida de una sirvienta trepadora. Tío, no pierda el sueño por ella. No podemos subestimarla. Yo, el rey, le he visto a esa Yeonmin. Un cierto aire a su majestad la emperatriz viuda. En cuanto al emperador, debes impedir que ponga un pie en el Palacio Chonghua. Tío, soy la favorita. Déjeme esto a mí. Quédese tranquilo. Ajá. Esperen un momento. Voy y vuelvo. Su Alteza, necesitamos enviar a alguien. ¿Para vigilar a la princesa Yeonmin? No tema, tío. Soy la favorita. Siempre he sido yo, y mi hija Beni. En cuanto a esa Yeonmin, sola y desamparada como está. El emperador solo le tiene lástima. Su Alteza la consorte Su, acabo de recibir un mensaje. El emperador ha escogido su placa para esta noche. Regrese rápido a su palacio para prepararse. ¿Lo ven? El emperador solo me desea a mí, y solo a mí me escuchará. Majestad, ¿por qué ha tardado tanto en venir a verme? Su majestad, hoy debe ir al Palacio de la Virtud Oculta. Su Alteza, la princesa Yeonmin, ya lo está esperando en la puerta. Su Majestad Imperial, usted ya es un hombre adulto. ¿Cómo osa con la princesa? Es el soberano. Si se corre la voz de que va a clases con los príncipes y princesas, ¿el pueblo no se burlaría? Ignominia imperial. Pero eso... Todo lo que hago es por su bien y por el bien del reino. ¿Acaso Su Majestad Imperial duda de mí? Mi amada consorte tiene razón. ¿Cómo podría dudar de ti? Sal y dile a su Alteza la princesa Yeonmin. Hoy estoy indispuesto. Lo del palacio quedará para otro día. Sí. Sabía que me haría caso y se quedaría. ¿Qué? ¿Que no va a ir? Esa consorte Su es sobrina del usurpador. Es muy probable que esto. Orden del príncipe Chen contra el débil emperador. Vaya a estudiar al Palacio de la Virtud Oculta. Entra de nuevo y dile que me desmayé de tanto esperar aquí afuera. Sí, Su Alteza. Masalia, la princesa Yeonmin lleva tanto tiempo esperándolo, que su débil cuerpo no ha resistido y se ha desmayado. ¿Qué? ¿Dónde está la princesa? Llamen al médico imperial ahora mismo. Su Majestad, estos días ha estado tan ocupado con los asuntos de Estado, que no me ha dedicado ni un momento. Basta ya. Aunque no soporte a Yeonmin, sigues siendo de mi propia sangre y huesos. ¿Quién te crees que eres? Una simple consorte. Para proferir maldiciones tan viles contra ella aquí. Cálmese, Su Majestad. Reconozco mi error. ¿Qué clase de truco sucio ha usado Yeonmin para que Su Majestad la prefiera de esta manera? Médico imperial. Ese tan Luffy todavía no ha encontrado a nadie. Después de tanto tiempo. No es necesario. Nos encontramos perfectamente. Pero, ¿no se había desmayado, Su Majestad? Con un hijo como tú, lo natural sería desmayarse de la pura rabia. Acércate un poco. Ay. Ven conmigo al Palacio Chonghua ahora mismo. Ay, ay, ay. Despacio, madre emperatriz. Ay. Madre, no me jale así, ya voy por mi cuenta. Vamos. Saludos, Padre Imperial. Saludos, Padre Imperial.
Este humilde servidor saluda a su majestad. Levántate. He sido muy dedicado enseñando a los príncipes y princesas. No debería haber cometido errores. ¿A qué se debe esta repentina visita? No se moleste, gran preceptor. Su majestad también vino. Entonces, tomen asiento, por favor. Comencemos la lección. Hoy hablaremos del clásico de poesía. Cantan las tórtolas en el islote del río, una dama virtuosa y recatada. Es la pareja ideal para un caballero. ¡Qué insolencia! Calma, su majestad. ¿Acaso este viejo ministro dijo algo incorrecto? No, para nada. Levántese primero. Gran preceptor, no se preocupe. En realidad, su majestad cree. Su explicación fue tan magnífica que se ofrece voluntario. Para que le tome una prueba. Madre emperatriz, usted sí que es mi verdadera madre. Ah, con razón. Su majestad, tan lleno de sabiduría y aún así tan humilde. Me ha dejado completamente impresionado. No me atrevería a evaluarlo. Pero justo hay algunos asuntos que quisiera consultarle a su majestad. Le ruego nos ilumine. Adelante, gran preceptor. Si ocurriera una hambruna y las reservas de grano del reino escasearan, ¿abrir graneros primero o supervisar agricultura? ¿Supervisar la agricultura con mano firme? Excelente pregunta. Bueno, como ahora no hay hambruna, creo que nosotros no necesitamos considerar este problema por el momento. Señor tutor imperial, ¿podría cambiar la pregunta? Ay. La emperatriz dijo, prever crisis es gobernar bien. Prepararse es estrategia de buen gobierno. Señor tutor imperial, su majestad ha gobernado Danin con gran éxito. Así que es comprensible que no haya considerado este problema. ¿Qué tal si dejamos que el octavo príncipe responda? Si hay hambruna, lo primero es auxiliar. Abrir graneros y calmar al pueblo. Luego fomentar la agricultura. Gobernar es como controlar inundaciones. Mantener la calma entre la gente es lo más crucial. Parece más brillante que usted. ¿Sé menos que mi hijo de 6 años? ¿Soy un rey inútil? Yo siempre he sido la princesa favorita de mi padre imperial. Demostraré ser la mejor princesa. Yongmin, ¿cómo osas criticar al padre imperial? Cuando eres una completa ignorante. Sé que Wenji está defendiéndome, pero esas palabras me llenan de una extraña e inexplicable culpa. Te estoy hablando a ti. ¿Acaso estás sorda? Wenji siempre fue obediente ante nos. ¿Por qué está hoy tan escandalosa e insoportable? ¿Y qué es lo que quieres? Tuviste el descaro de venir a señalar los defectos de mi padre imperial. Hagamos que el tutor imperial nos ponga otro reto. ¿Te atreves o no a competir conmigo en conocimientos? Wenji es la hija favorita del emperador, sino también la alumna más brillante del tutor imperial. Esta Yongmin, ¿cómo podría compararse con nuestra hermana Wenji? Wenji, deja de hacer alboroto. Siéntate ahora mismo. Todos conocen la fama de la emperatriz. ¿Cómo se atreve esta Wenji a ser tan insolente frente a ella? ¿Miedo? ¿Por eso escondes al emperador? Que una niña de la edad de Wenji pueda pronunciar. Tus venenosas palabras te delatan, consorte Su. De la difunta madre de Yongmin frente a ella. Jamás permitiré que esa madre y su hija, la consorte Su, conviertan este harén en un nido de víboras y caos. Que el tutor imperial presente el desafío. En este momento, las dos princesas están enfrentadas. Plantearé la pregunta más simple, de manera casual. Solo para guardar las apariencias y no quemarme en este fuego cruzado. ¿Princesas? ¿Cuál es la primera frase del clásico? ¿Tan difícil es que ni el emperador lo sabe? El cielo es negro, la tierra amarilla, el universo es vasto y caótico. Así que ellas dos lo saben, y yo soy el único que no. Este problema es demasiado simple. Proponga uno más rebuscado. Pregunta para las princesas, en el palacio de la reina. ¿Cuántas velas hay en total? Ni siquiera yo, este viejo servidor, conozco la respuesta correcta. Solo la Oficina de Asuntos Internos tiene ese registro. Ahora, si se quedaron sin respuesta, declararé esto como un empate. Mi madre era solo una consorte. ¿Cómo voy a saber yo?
¿Cuántas velas usa su majestad la reina? Este tutor imperial está haciendo preguntas absurdas a propósito. Aunque la emperatriz viuda fue reina, esto es trivial. Seguro no le prestó atención. Así, ambas quedan en empate. Perfecto. Ya que nadie responde, Majestad, dejémoslo. Este problema es ridículamente simple. Son 476 velas en total. ¿Me equivoco? Esto. Yo tampoco sé la respuesta. Estamos perdidos. ¿Quién iba a imaginar que la princesa Yeonmin se atrevería a soltar una respuesta al azar? Guardias, A sus órdenes, su majestad. ve al Palacio de la Virtud Oculta y cuenta cuántas velas hay. Como ordene. Yeonmin, sé que lo que buscas es dar un número al azar. Con el rey aquí presente. Wenji, ¿cómo te atreves a hablarle? Así a Yeonmin. Regresa a tu asiento ahora mismo. Padre, me estás menospreciando. Antes, el padre imperial nos prefería a mí y a mi madre. Pero desde que Yeonmin despertó, ya no nos quieres más. Wenji. Wenji, ¿por qué lloras? Su Majestad, si tiene algún reproche hacia esta consorte, ¿por qué desquitarse con Wenji? No es más que una niña. Mi amada consorte, ¿cómo podría culpar a Wenji? Esto no es más que una sana competencia entre dos niñas. ¿Qué hay que competir aquí? Ese tono tan venenoso. ¿Es esta la consorte virtuosa y amable que solía presentarse ante nos, la emperatriz viuda? Su majestad, verifiqué los registros. En el palacio hay 476 velas. La princesa Yeonmin estaba en lo correcto, la cifra coincide. Digna hija de la emperatriz. Con una claridad tan absoluta. Es imposible. Absolutamente imposible. Este sirviente no está ciego. ¿Cómo no voy a reconocer una cifra? Después de tantos años, la forma de tender trampas en este harén sigue exactamente igual. Oye. Espera, esa mirada del inútil de qué. ¿Qué significa? ¿Cree que empujaré a mi nieta? Ahora entiendo por qué no puede vencer al príncipe Chen, el usurpador. Es por pura y absoluta estupidez. Madre emperatriz. No me llames madre emperatriz. Yo no paría un hijo tan imbécil como tú. Madre emperatriz, tu hijo sabe que se equivocó. ¿Podríais dejarme levantar? Yo sé que no empujasteis a Wenji. Pero estábamos delante de todos los demás. Era mi deber proteger a mi concubina y a mi hija. ¿Qué voy a hacer contigo? Esa consorte Su es una déspota. Indigna del favor imperial y tú la colmaste de atenciones solo a ella. ¿Acaso eso no aviva aún más su arrogancia desmedida? La consorte Su es bondadosa. Y además, siempre se preocupa por nos, el emperador. Es la perfecta compañera íntima y confidente. Además, vos, en el pasado, ¿no le teníais mucho aprecio? Entonces piensa que estaba ciega. Madre emperatriz, ya dice el dicho popular, entre madre e hijo. Jamás el rencor dura hasta el nuevo día. Ay, vamos, perdonadme. De ahora en adelante, os obedeceré en todo. ¿Sí? Sí. Está bien. Te doy 15 días para dominar por completo los asuntos de Estado. Si tienes dudas, consulta al gran tutor, al canciller Jian. O bien a mí, o incluso a tu reina. Si no aprendes, olvídate de poner un pie en el harén trasero. Madre emperatriz. ¿No podríais elegir otro método? ¿Esto no es pedirme demasiado? Solo diga, transmitido la orden para cancelar las licencias del harén. ¿Su majestad imperial tiene tiempo para discutir conmigo? Así que más vale que empiece a estudiar usted ahora mismo. Pero ese Xiao Luzi no es mi eunuco personal. ¿Desde cuándo se convirtió en vuestro hombre de confianza? Hijo obediente, esfuérzate. Su majestad, he oído que lleva días sin salir del salón de la mente iluminada. Yo, su consorte, le he preparado especialmente una sopa de ginseng. La sopa puede esperar, mi reina. Igual que mi madre emperatriz, es una erudita. Acérquese. Explíqueme, ¿qué significa este pasaje?
Este pasaje significa: Su interpretación es más sensata. ¿Y este otro? Su Majestad, hace tiempo que no visita a la reina. Pero ahora, al verlos tan unidos y enamorados, nosotros, sus humildes sirvientes, podemos respirar tranquilos. Su Alteza la Consorte Su Majestad la Reina. Estudia estrategias con el emperador. Han ordenado no impedir la entrada a ningún extraño. ¡Qué insolencia! Perro servil, abre bien los ojos y mira con claridad. ¿Acaso no somos un extraño? Quizá este sirviente escuchó mal. Lo que Su Majestad Imperial dijo fue: no se permite la entrada a nadie en absoluto. ¡Qué audacia! ¿Así te diriges a su Alteza? Este sirviente no busca molestar a la Consorte Su. Es solo que ahora Su Majestad está en el punto álgido de su estudio. Si usted entra, ¿no arruinaría su inspiración? Entonces, ¿por qué sí puede estar Su Majestad la Reina? La reina es una erudita, con gran conocimiento. Puede resolver sus dudas. Si usted tuviera ese talento, entonces también podría ser. Somos hija de un militar. ¿Cómo dominar recitaciones? ¿E interpretar textos arcanos? Es la primera vez que veo a la consorte Su tan rechazada. Eunuco Xiaoluzi, qué increíble es usted. Hace un momento me moría de miedo, pero al fin y al cabo, este sirviente ha sido profundamente influenciado por la princesa Yongmin. No podemos permitirnos perder la dignidad. Le digo una cosa. La princesa Yongmin es una persona verdaderamente formidable. Su Alteza, Xiaoluzi tiene un informe. El emperador lee en el salón de la mente cultivada. No ha visitado el harén en absoluto. Sin embargo, la reina va a menudo a llevarle sopa de ginseng. Yo elegí a esta reina legítima. Talento y belleza, pero muy rígida. Sin ambición ni peleas, pasa sus días tranquilamente en la capilla. Naturalmente, la arrogante consorte Su le pisa la cabeza en todo. Parece que este padre imperial no es un caso perdido después de todo. Si en medio mes pudiera arreglar. Unir al emperador y la reina sería doble logro. La armonía imperial traerá prosperidad eterna. Alteza, el emperador entenderá sus intenciones. Eso espero. ¿Que Yongmin ande pegada al emperador? Pase. ¿Quién se cree la reina para seducir al emperador? Va. Madre, ella es la reina legítima. No necesita seducir al padre imperial. Todo le pertenece por derecho. Hablando de esto, la culpa es de esa vieja bruja, la emperatriz viuda. En su momento, entré al palacio al mismo tiempo que Jian Lingxian. Si esa vieja no se hubiera empeñado en nombrar a esa mujer como reina, quién sabe si ahora yo sería la reina. Madre, la reina es nieta del canciller Jian. Fue criada desde niña para ser reina. ¿Esa magnanimidad y aplomo? Nosotras no podemos compararnos. Su Alteza la Consorte Su, cálmese. No es más que una simple reina. No vale la pena que dañe su salud por esto. Tío, desde que el emperador fue a Chonghua, no ha vuelto a honrarme con su visita. Ver a esa mujerona demacrada, la reina, ganar poder. ¿Cómo podría yo tragarme esta rabia? Las mujeres solo buscan favores. Pero la reina es la nieta del canciller Jian. Si usamos a la consorte Su contra la reina, se distanciará de Xiao Ke. Llegado el momento. Para mí, el príncipe, actuar será mucho más fácil. Sin favores, ¿por qué no aprovechar? Derroquemos a la reina. La familia materna de la reina es la Cancillería. El emperador jamás la repudiaría a la ligera. Señora, si separo sus corazones. En la corte, yo, su servidor, haré el resto. Gracias, tío, por su apoyo. Ja, ja, ja. Qué tonta es mi sobrina. La estoy manipulando y ahí está, henchida de orgullo. Su Alteza, ¿no es ella Su Majestad la reina? Después de tanto tiempo desde que mi alma regresó, por fin veo a mi nuera predilecta. Vamos a saludar a Su Majestad la reina. Sí. Su Majestad, me alegra tanto verla así. Últimamente su semblante
Ha mejorado muchísimo y sus mejillas han recuperado el color. ¿Acaso insinúas que antes me veía mal? Dime la verdad. Antes usted no salía para nada de sus aposentos. Se la pasaba todo el día recluida en ese salón de oración, permitiendo que la consorte se la pisoteara y actuara como una tirana. Casi me había olvidado de quién era usted. Pero ahora, verlas a ustedes dos siempre juntas despierta una gran envidia. Él es el emperador de Danin, no es solo mi esposo. Como reina, no compito por favores. Esta reina se parece bastante a cómo era yo en mi juventud. En lugar de poner las esperanzas en el emperador, es mejor cumplir con su propio deber. Y proteger bien lo poco que tiene junto a usted. Vaya. Escuché que pasaba día y noche al lado de su majestad imperial. ¿Cómo es que hoy tiene tiempo libre para venir a alimentar peces? ¿Acaso el emperador se hartó de su personalidad tan aburrida? Xiaoxia, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Di en el clavo? Siempre lo dije. Jamás te prestaría atención de verdad. Su majestad lo aburrió. Hay personas que son como estos peces en el estanque. Cuando el emperador recuerda, juega con ellos. Los deja abandonados a su suerte. Su Alteza. ¿Deberíamos ir a ver qué ocurre? Esperemos un poco más. ¿Cómo te atreves a contestarme? ¿Y tú quién eres? ¿Para tocar a mi gente? Su majestad, discúlpela. Yo solo. Estoy ayudándole a educar a esta insolente que... se atreve a faltarle el respeto. ¿Faltar el respeto? ¡Qué interesante! Xiaoxia, enséñale a su Alteza la consorte Su. ¿Cuál es el castigo por faltarle el respeto a la reina? ¿Cuál es el castigo por ofender al superior? Su majestad. Tiene que hacerme justicia, su majestad. ¿Tocaste a los míos? Soy la reina, tu consorte. ¿Y por qué no iba a atreverme? No, la reina. Hasta ahora. Simplemente no había querido rebajarme a lidiar contigo. ¿Crees que puedes pisarme? Aunque fuera un pez. Aún tendríamos un gran propósito. Entiéndelo bien. Las novatas pasan. Yo permanezco. Soy yo, la reina. El único nombre junto al emperador. Es el mío. Una consorte es solo una consorte. Como las flores del jardín imperial. Novedosas a primera vista. Pero después de verlas mucho tiempo, se vuelven insípidas. Pero madre, esa agua está helada. Wenyi. Auxilio. Socorro. Wenyi. Wenyi. Su majestad imperial, no lo haga. Su vida es lo primero. Vengan rápido. Rescaten a la princesa ahora mismo. Wenyi. Wenyi, ¿cómo te sientes? Hermana, incluso si no me soportas, no tenías por qué arrastrar a Wenyi a esto. Ella no es más que una niña. Consorte Su, ¿conspiración? ¿Sabes la gravedad? No puedes lanzar una calumnia tan grave. Además, fue la princesa quien saltó sola. Exijo que su majestad lo investigue a fondo. Tú eres la sirvienta de su majestad la reina. Por supuesto que vas a encubrir a tu señora. Justicia. Por nuestra reina. En estos días, por estar muy alardeando de gozar del favor imperial, vino a humillarnos. Esta sirvienta. Respondió, mira cómo su gente. Me ha dejado. Y además, fue su majestad la reina, quien empujó a la princesa Wenyi al agua. Consorte Su. Wenyi es tu propia hija de sangre. ¿Cómo te atreves a usar su vida para tenderme una trampa? La reina es recatada, no parece problemática. Wenyi, tú nunca le has mentido a tu padre imperial. Dime ahora, ¿cómo fue exactamente que te caíste al agua? Padre, la reina me empujó. Padre imperial, ¿ciego? Agredir a la reina en público. Acabo de verlo todo claramente desde atrás. Fue su Alteza la consorte Su quien obligó a Wenyi a saltar al agua. Y luego tendió una trampa para incriminar a su majestad la reina. Su Alteza, la princesa Yongnin. Sabes que me guardas rencor. ¿Cómo me acusas? ¿De ser yo quien empujó a Wenyi al agua? Es mi propio hijo de sangre. Ni una bestia feroz devora a sus crías. Verla así me parte el corazón en 1000 pedazos. Padre imperial, ¿cómo podéis sospechar de madre consorte? Tan malvadas. ¿Parecemos ante vuestros ojos? Si es así, porque su majestad imperial me ordenó hace un momento que sacara a Wenyi del agua. Mejor me habría sido arrojarme al río, con Wenyi y morir ahogadas juntas. Así no sufriría vuestras sospechas.
Amada concubina, ¿qué clase de palabras son esas? ¿Cómo podríamos, el emperador, desconfiar de ti? ¿Y cómo te atreves a pronunciar semejante locura? Como la de llevar a tu propia hija a la muerte. La damisela de la consorte Su es patética. Y sin embargo, tiene a mi grandulón e idiota hijo comiendo de su mano. Yeonmin, esto no te incumbe. No te metas. El emperador ya está convencido. Celos enfermizos de la reina contra nuestra hija. Una mujer así es completamente indigna de ser la reina. He sido vuestra esposa desde que erais príncipe heredero. 10 años de amor. ¿Y lo llamáis celos? ¿Para definirme a mí? Soy una mujer, y aunque esté celosa, ¿acaso he cometido un crimen? Jamás desataría mi furia contra un niño. No creáis una versión. Su Majestad la Reina es vuestra esposa legal y legítima. Silencio. El emperador, ya te hemos advertido antes. No te está permitido dirigirle a Yeonmin. Palabras tan escandalosamente insubordinadas. Princesa, sabemos tu buen corazón. No supliques por mí, no sea que el emperador se enoje. El emperador y yo nos conocimos hace una década. Por aquel entonces, nuestra vida era dulce y estábamos profundamente enamorados. Pero, desde que él ascendió al trono, todo cambió. Piensa que yo, la reina, soy aburrida y prefiere los rostros hermosos. Como el de la consorte Su. Tal vez, ha olvidado hace mucho tiempo la promesa solemne que le hizo a mi abuelo sobre siempre cuidar de mí. Padre Imperial, Wenji se siente muy mal. Su Majestad Imperial, claramente mi hermana mayor cometió el error. ¿Por qué menciona de repente al canciller Jian? ¿Acaso no está amenazando a Su Majestad? Deja ya de amenazarnos con el canciller Jian. Tienes un defecto en tu carácter. Incluso si el canciller en persona me confrontara hoy, no estaría en deuda con la familia Jian en lo más mínimo. Heer insiste en ser nuestra nuera ejemplar. ¿Quién empujó a Wenji? La consorte Su, por supuesto, no se retractará. Parece que este asunto tendremos que abordarlo desde Wenji. No debo a mi familia Jian. Ciego, Xiao He. No eres capaz de ver quién es sincero contigo. Con un inepto como tú, Gran Nin no durará. Guardias, llevad a la reina a arresto domiciliario. Nadie puede dejar que salga. Su Majestad, perdone a la reina. De verdad que ella no. Empujó a Su Alteza, la princesa Wenji, al agua. Como me gustaría darte una paliza, mocoso ingrato. Padre Imperial, su hijo acaba de decir algo mal. ¿Quién me empujó al agua? No fue Su Majestad la Reina, fue mi madre, la consorte. ¿De qué tonterías estás hablando? Su Majestad, por favor, disculpas. Wenji está diciendo tonterías. Mi madre quería incriminar a la reina. Por eso me obligó a saltar al agua. ¿Cómo te atreves? Aún estoy presente. ¿Ya te atreves a tratar a Wenji así? No puedo imaginar. Como la tratas normalmente. Su Majestad, Wenji es mi hija. ¿Cómo iba yo a empujarla al agua? Ya basta de excusas. Arresten a la consorte Su de inmediato. Confinada un mes en el palacio y su asignación, reducida a la mitad. Sin mi autorización expresa, nadie podrá visitarla. Su Majestad. Majestad, por favor. Me retiro, Su Majestad. Hermana, me das verdadera lástima. Esa consorte Su. Ella nunca te ha amado de verdad. Todo lo que hizo fue solo para ser reina y parir un heredero varón. Su único plan era controlar todo el harén imperial. Eso es una calumnia. Mi madre lo hacía todo por mi bien. Eres solo una niña de salud frágil y aún así te obligó a saltar a esas aguas heladas. Si realmente le importaras, ¿cómo se atrevería a jugar con tu vida de esa manera? Si ella llega a ser reina y tiene a su propio hijo varón, ¿crees que le importarás en algo? En vez de aferrarte a una madre que te usa como escalón, ¿no sería mejor que te acerques directamente al padre imperial? Es más seguro para ti. La consorte Su, arrestada por conspirar contra la reina. ¿Tanto la asesoré para esto? Inútil, que todo lo arruina. Fracaso total. Sin la consorte Su para soplarle al oído a Xiao He. Mi gran plan tendrá que esperar una vez más. La ciudad está llena de refugiados. Usted, príncipe, podría usar este caos para crear una narrativa a su favor. Cierto. Hace tiempo que la gente está hasta la coronilla de Xiao He. Si él ordena expulsar a los refugiados de la capital, seguro se rebelarán. Cuando llegue ese momento, no me creeré ni por un segundo.
que esos ministros seguirán defendiendo a Xiao Ke. Mi señora, Su Majestad Imperial lleva 1 hora de pie afuera. Hace mucho calor. ¿No debería invitarlo a pasar? Madre, con todo respeto, está usted ciega. Después de cómo la trató ayer. Debe aprender la lección a la fuerza. Que se quede ahí asándose al sol. Tu nuera es bondadosa, no soporta ver sufrir al emperador. Como su madre, yo descargaré la furia por mi nuera. Su Alteza, aunque estoy resentida con el emperador, sigue siendo el soberano de la nación, así que... Majestad, hágame caso. Es solo una pequeña lección para mi padre imperial. Informo a Su Majestad. La reina dice que se retire por ahora. Está ocupada en asuntos privados. Con Su Alteza, la princesa Yongnin. Entra y dile a la reina que no tengo prisa. Cuando ella tenga tiempo, entonces entraré. ¡Ay, cielos! Majestad, no provoque más la ira de la reina. Otros reflexionan mirando la pared, pero nosotros... nos vamos a derretir bajo este sol. Ya he estado aquí afuera por 3 horas. ¿Ahora estás satisfecha? Majestad, ¿por qué? ¿Le hablas a Yongnin con tanta reverencia? Tú fuiste quien acusó injustamente a la reina. Es tu deber disculparte. ¿Acaso no puedes soportar esta pequeña penitencia? Está bien, admito mi error. Majestad, ¿cómo se llamó ante la princesa? Es un desastre. ¿Acaso el emperador ha perdido el juicio por mi culpa? Está presentándose como el hijo de la princesa. No, sin duda, soy yo quien está enloqueciendo. Yongnin es claramente la hija de Su Majestad. Ya que estamos en esto, debo confesarte algo. Yongnin, ella es en realidad nuestra madre emperatriz. Majestad, no bromee. La emperatriz acaba de fallecer. ¿Cómo puede ser tan irrespetuoso? Además, ella es obviamente la princesa Yongnin, mi querida nuera, siempre tan considerada conmigo. Aquella vez, yo le prometí al canciller Jian que él jamás te fallaría. Y ahora lo pienso. Y soy yo quien ha defraudado a la familia Jian. Ese tono tan familiar. Así era como me llamaba nuestra madre emperatriz. Mi reina, su nuera la saluda. Levántate, mi querida nuera, levántate. No necesitas ser tan formal. Mi posición ahora es simplemente la de la princesa Yongnin. Desde que usted se fue, realmente la he extrañado mucho. Lo sé, siempre has sido una hija devota. No como ese hijo mío, un perfecto inútil. ¿Te he dado permiso para jugar? Mi querida nuera. Lo que sucedió ayer, en el fondo. Todo es culpa mía por no haber educado bien a Keir. Dejé que cayera en el dulce veneno de la consorte Su. Ese hijo mío no tiene intenciones malvadas, es solo que es muy influenciable. Se deja engañar fácilmente. Te pido que le tengas paciencia. Madre emperatriz, no diga eso, no soy quien para reprocharle. Pero no te preocupes. Ahora que estoy aquí, si se atreve a tratarte mal, yo misma me encargaré de darle su merecido sin piedad. Cuando el rey y la reina están en armonía, el reino está en paz. También espero sinceramente que de ahora en adelante, ustedes dos sepan valorarse mutuamente. Aceptamos con humildad sus enseñanzas. Saqueo y pillaje. Refugiados inundan la capital. Y esto ha afectado gravemente la vida del pueblo común. Su Majestad, decida. Este emperador nunca decide solo. Pronto me preguntará qué hacer con esto. Lo influenciaré para expulsar refugiados. El dolor de mi pueblo me aflige profundamente. Mi estimado tío imperial, ¿podría compartir su valiosa opinión? Son dignos de lástima, pero los ciudadanos son súbditos reales. Expulsemos a esos ignorantes. A todos, para no enfriar corazones. Tío imperial, sus palabras son incorrectas. El mundo pertenece a todos los que viven en él, sin distinción entre ciudadanos y refugiados. Construiremos para ellos.
Refugios básicos que los protejan del viento y la lluvia. Al menos así. No dormirán en calles. Abriremos graneros, sopa y carpas. Cuando llegue el momento, les daremos sustento. Su Majestad Imperial es sabio y brillante. Este Xiao que se atrevió a contradecirme en público. ¿Quién diablos se cree que es? Cálmese, Alteza. Consorte Su está arrestada. Los ministros creen que usted también perderá poder. Y por eso arrastran sus barrigas ante el canciller. Tienes razón. Ese Xiao que se escuda en... El apoyo del canciller Jian crece, insolente. Si llega a ganarse el favor del pueblo, será un verdadero problema, Alteza. El pequeño emperador da gachas y construye refugios. Aprovechemos la ocasión y envenenemos esas gachas. Su Majestad no podrá limpiar su nombre del crimen. Excelente idea. Él quiere usar esta pequeña caridad para apaciguar al pueblo, pero yo haré que todo el mundo lo maldiga. Busca a un subordinado de toda confianza para que se encargue del asunto. Debe ser impecable. A sus órdenes. ¿Están sirviendo las gachas? Vengan rápido a recogerlas. Gracias a Su Majestad Imperial, tenemos un techo bajo el que cobijarnos. Si no fuera por él, todavía estaríamos durmiendo en las calles. ¿Un emperador así es bendición para Danin? Madre Emperatriz, pruebe esto. Lo mandé preparar especialmente. En la cocina imperial para usted. Más despacio. La emperatriz viuda, ya no podemos ni masticar. Ay, Madre Emperatriz, antes era usted quien se preocupaba por mí. Ahora que tengo esta oportunidad tan especial, tengo que esforzarme por ser un buen hijo. Por cierto, lo de reubicar a los refugiados. Lo hiciste muy bien. Madre Emperatriz, sin usted no habría estudiado. El emperador, jamás habríamos manejado este asunto con tanta eficacia. Keir está mejorando de verdad. Esta segunda vida no ha sido en vano para nos. El príncipe Chen es astuto, no se rendirá. No podemos bajar la guardia. Pero superváis personalmente gachas y refugios. Sí, Madre Emperatriz. ¡Ay! Mi estómago. Su Majestad, es terrible. Los plebeyos tomaron nuestra sopa y murieron envenenados. Corre el rumor de que nuestro grano estaba contaminado. Imposible. Nuestro grano jamás pudo estar contaminado. Esto es muy extraño. Hace poco, la Madre Emperatriz me elogió. Y me advirtió que vigilara la distribución. Y ahora pasa esto. No me perdonará jamás. ¿Qué hago? Ah, cierto. El tío imperial. Rápido. Ve a buscarlo. ¿Y sobre esto? Ni una palabra, Su Alteza, la princesa Yonmin. A sus órdenes. Menos mal que mi tío puede idear un plan para salvarme. Saludos, Su Majestad. De pie, tío. Menos mal que llegaste. ¿Cómo pudo suceder esto? Tío, debes creerme. Seguro que alguien me tendió una trampa. Si el canciller Jian y los ministros se enteran, me acusarán de negligente. Tío, eres el único que puede ayudarme. Investiga sin miedo, tío. Sea quien sea el culpable. Yo mismo dictaré la sentencia por ti. Si es así, obedezco. Excelente. Encuentra al culpable rápido, tío. Y limpia mi nombre. Este pequeño emperador es más tonto de lo que creía. Yo, el autor intelectual, ¿investigar? Ya veremos. Le echaré la culpa al canciller Jian y a sus secuaces. Alteza, Su Majestad la adora tanto que hasta las ofrendas son el doble que las de los demás. Tonta, ¿te dejas comprar por tan poca cosa? Todo lo que hace por mí es su obligación. Miren todos.
Acabo de ver esa carroza. Salió del interior del Palacio Imperial. Adentro van. Sin duda parientes de ese emperador tirano. No. Podemos dejarlos escapar. ¿Qué está pasando aquí? Respondiendo a la princesa, refugiados bloquean el camino. Ella es la princesa. Es el padre de ella quien nos quiere ver muertos. Que nadie los deje ir. ¿Qué pretenden con esto? Ah, princesa, por favor no salga. Regrese de inmediato. ¿Por qué afirman? ¿Que mi padre imperial los quiere ver muertos? ¿Entonces no fue en vano la apertura del granero? Esto es el colmo. ¿Cómo es que sucedió algo tan grave? ¿Y nadie en el palacio me informó? Yun Xian, trae todo lo que llevaba. Para las ofrendas y repártelo entre la gente. Sí, de inmediato. Lo traje para calmar el hambre. Quédense tranquilos, ya estoy al tanto de esta situación. Cuando regrese, informaré al padre imperial para investigar. Para darles una respuesta. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Todos sabemos que a su majestad imperial no le importan los refuerzos, vivimos buenos. Exacto. Eso mismo. El padre imperial fue manipulado. Si él realmente no quisiera acogerlos, ¿por qué se tomaría la molestia de abrir el granero para socorrerlos? Además, solo soy una niña de 7 años. No tengo motivos para engañarlos. Les ruego que confíen en mí. Está bien, confiaremos en ti una vez más. Pero, sin ayuda, haremos escándalo. Olviden el templo ancestral. De la vuelta, regresamos al palacio. Sí, su majestad. No sé si eres tonta o ingenua. ¿Un asunto así? Y mandas al usurpador príncipe Chen a investigar sin consultarme. Madre emperatriz, contenga su ira. Su hijo solo temía que me culpara por no haber manejado bien el asunto. Por eso no me atreví a decírselo. Las cosas ya están hechas. De nada sirve culparte ahora. Lo más importante en este momento es encontrar una solución. Tú mantén a raya a los ministros en la corte. Del resto, déjamelo a mí, la emperatriz viuda. Sí, madre emperatriz. Ve a la cocina imperial. Supervisa personalmente las nuevas gachas. Yo, la princesa, en persona, repartiré las gachas a los refugiados. Esta sirviente va de inmediato. El emperador está repartiendo gachas. Vengan todos, rápido. No podemos permitirnos comer cosas de la realeza. Si nos envenenan y morimos, ¿a dónde iríamos a pedir justicia? Exacto. Con el pretexto de querer nuestro bien. En realidad, nuestras vidas de hormigas no les importan en absoluto. Escuchen todos, soy la hija menor de su majestad el emperador, Yonmin. Sé que temen que estas gachas estén envenenadas. Pero yo, la princesa, ya las he probado y no me ha pasado nada. Es prueba suficiente de que no tienen veneno. La última vez fue obra de una víbora que quería minar la fe en el emperador. El emperador ama a su pueblo como a sus propios hijos y jamás abandonaría a uno solo de ellos. Ahora las gachas están aquí, frente a ustedes. ¿Acaso van a preferir morirse de hambre? ¿Acaso pretenden dejarnos morir de hambre? Por muy mal que esté el emperador, jamás envenenaría a su propia hija. Si la princesa ha tomado esta sopa y no le ha pasado nada, le daremos al emperador otra oportunidad. Sí, en el peor de los casos, nos envenenan de nuevo. Pero al menos es mejor que morir tranquilos. Sí, tiene razón. Alteza, ya hemos repartido toda la sopa y también la fruta que trajimos. Y se la hemos dado a todos. La sopa de la princesa Yonmi. Debo regresar e informar de esto al príncipe. ¿Quién anda ahí? Seguro que es el que envenenó la comida la última vez. Toma mi medallón. Ve a la prefectura y pide refuerzos. Voy a perseguirle. Esta vez no se me va a escapar. Alteza, yo debería ir en su lugar. ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo ha podido desaparecer tan rápido? Reconozco que ser pequeño tiene sus ventajas. Te lo advierto, no te muevas. ¿Tú, amenazándome? No me hagas reír.
¿Cómo es posible que tú, una mocosa de 7 años, tengas semejante manejo de la espada? Eres tú el que es un inútil. Yo, en mis años mozos, también practiqué Kung Fu poco mostrado. Pero por lo que veo, aún recuerdo lo básico. Lo único es que este cuerpo es demasiado débil. He usado un poco de fuerza y ya me siento mareada. Alteza. Alteza, ¿se encuentra bien? Aten a este idiota y lleváoslo de aquí. Sí, Alteza. ¿Cómo está la princesa? Si algo le sucede, el emperador, no será indulgente contigo. Su Alteza la princesa solo está agotada, por eso se desmayó. Recuperará la conciencia en un momento. Ha despertado. Es mi culpa. No debí dejarla salir sola. Si algo le hubiera pasado, ¿qué habría hecho yo? Padre Imperial, no fue solo una fiebre. ¿Por qué has venido? Esa forma de hablar. ¿Acaso eres Yeonmin? ¿Niner? ¿Eres Niner o eres madre emperatriz? Pues claro que madre emperatriz. Vaya, no imaginé que te preocuparías tanto por nos. Se me ocurrió una pequeña broma para provocarte. Madre emperatriz, lo importante es que está bien. Casi me mata del susto. Tranquilo, ¿qué? Estoy bien. Pero dime, ¿han interrogado al asesino que envenenó la sopa? Sí. La reina ya envió a alguien a interrogarlo, solo que el responsable de esto es realmente despreciable. No solo envenenó la sopa, sino que también le hizo daño. Como llegue a descubrir. Quien intentó hacerle daño, juro que no tendré piedad. En verdad, esa persona no me hizo daño. Que vea la verdad. Bien vale la pena. Madre, al fin despierta. Buena nuera, estoy bien. Dime de ese asesino. ¿Ya tienen los resultados del interrogatorio? Habla ya. ¿Quién envenenó a los súbditos de nuestro imperio? Y atentó contra nuestra madre emperatriz. Responda, Su Majestad. El asesino dijo que todo lo que hizo fue bajo las órdenes del príncipe Chen, el usurpador. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no? ¿Recuerdas lo que te dije cuando recién llegué a este cuerpo? Hijo mío, debes saberlo, fue el príncipe Chen quien me asesinó. A mí y a tu padre imperial. ¿Acaso? Entonces todo esto es obra del príncipe Chen. Claro. Tu cabeza necesita. ¿Intente matar a tu madre emperatriz otra vez para que por fin lo creas? No. No permitiré que vuelva a hacerle daño. Jamás pensé que todo esto fuera obra suya. Y yo que confiaba ciegamente en él. Madre, su hijo erró. Fui tan ingenuo que creí que actuaba por mi propio bien. Y por mi culpa, hoy usted casi vuelve a ser víctima de las artimañas de ese desalmado. Keir, aún estamos a tiempo de ver su verdadera cara. Así es, Su Majestad. Ahora que por fin ha abierto los ojos, aún tenemos la oportunidad de contraatacar al príncipe Chen. El príncipe pide audiencia. Perfecto. Justo a tiempo. Keir, tú. Madre emperatriz. Pierda cuidado. De hoy en adelante, el emperador, jamás volveremos a dejarnos engañar por ese viejo zorro. Preparen la litera. Nos dimos absolutamente. Respondimos, Majestad, sobre la misión que me encomendó. La investigación del envenenamiento ya ha dado frutos. El perpetrador detrás de todo es el viceministro Liu. Ah, sí. Tío, vio al viceministro poniendo el veneno en el arrabal. Aunque no lo vi con mis propios ojos, en los últimos días ha estado enviando a sus hombres a escondidas al arrabal. Seguro que él está involucrado. Tiene razón, tío imperial. Mire qué casualidad. Yeonmin, mientras repartía sopa, se topó justo con el envenenador. Según sus palabras, tío imperial, el culpable debería ser un subordinado del viceministro Liu. Pero al interrogarlo, el hombre
confesó ser uno de sus hombres, tío imperial. ¿Cómo es posible algo así? Por favor, Su Majestad Imperial, aclare esto. Alguien está tendiéndole una trampa a este viejo y leal ministro. Déjame ver cuánto tiempo más puedes mantener esa careta de hipócrita. Nos, el emperador, naturalmente confiamos en nuestro tío imperial. Por eso, le perdonamos la vida al envenenador. Para que lo encare y así limpiar el honor de nuestro tío. Guardias, traigan al culpable. Su Majestad, confieso, el príncipe ordenó envenenar. Les ruego que no descarguen su ira contra mi familia. ¿Esclavo insolente? ¿Cómo te atreves a fabricar mentiras contra este rey? Confíe en mí, no crea sus calumnias. ¿A estas alturas todavía te atreves a negarlo? Y no solo fue este envenenamiento. Las muertes están ligadas a usted, príncipe. ¿Qué disparate estás diciendo? Príncipe Chen, el usurpador, detén tu insolencia. Perdón, deliró mentiras. Sembraba discordia, no quedé quieto. Ejecuté al traidor, Su Majestad está aquí. Todo debe ser decidido por Su Majestad Imperial. Con tu acción, ¿estás demostrando que no le tienes el más mínimo respeto? Nada más lejos de la realidad. Como tío imperial. Si cree calumnias, debo ordenar. Emperador agradece tu devoción. Por nuestra gran dinastía Nin, ¿cómo podríamos dudar de ti? Pensé que maduró, me equivoqué. Pero, aunque el envenenador fue ejecutado por el tío imperial, los refugiados siguen sin hogar y hambrientos. Ya que el tío imperial se preocupa tanto por ellos, ¿por qué no donas toda tu fortuna personal? Para darles una oportunidad de sobrevivir. De esta manera, ellos recordarán tu generosidad, querido tío. Ya que quieres rebelarte, nos, el emperador, vaciaremos tus arcas. Veamos cómo financias tu rebelión sin recursos. Gracias por tu caridad con refugiados. Tu inmensa compasión nos llena de un profundo honor. Ahora lo entiendo. Este humilde servidor había malinterpretado a Su Alteza. Se preocupa por el pueblo, calmará. Hay otros métodos. Mis modestos ahorros no serán suficientes. Todo ayuda. Xiao Luzi, mañana. Llevarás a la princesa Yongning. Inventarán la mansión imperial. Minuciosos, no más sufrimiento. A sus órdenes, amo. Ese y esos otros, llévenselos todos. No dejen ni una sola cosa de valor. Esos jarrones son tesoros del príncipe. Esos son los cetros de jade que el príncipe atesoraba. ¿Son antigüedades de años? No pueden simplemente llevárselas. Xiao Luzi, ¿nos hemos llevado ya todo lo de valor de la finca? Revisamos la regla. Hasta la bodega subterránea ha sido vaciada. Nos hemos llevado todo artículo valioso. Aquí están los títulos y contratos. Excelente. Llévense también esas sillas. Son de caoba, las podemos vender por un buen precio. Y las prendas de mi tío el príncipe, llévenlas a la casa de empeño. Seguro que también sacamos una buena fortuna. Te aconsejo que no vayas demasiado lejos. Tío, ¿cómo puede hablarme así? Niner solo está haciendo esto por su propio bien. Esos refugiados le estarán eternamente agradecidos. Viejo amargado, planeó nuestra muerte. Debió haber sabido que este día llegaría. Tío, hace poco aprendí una frase de Su Majestad la Reina. Permítame dedicársela. Ambición de lobo debe aplastarse. Sabía que no nos castigaría. Solo nos confinó por las apariencias. Confinados para salvar las apariencias. ¿El usurpador enfureció al emperador? Mi tío se lo buscó. Es un tirano. Se lo hemos tolerado hasta ahora. ¿Cómo lo defiendo? Ahí viene. ¿Cómo la ayudo? Mire, es el emperador.
Su Majestad Imperial, su humilde consorte lo saluda. Ahora que lo pienso, la consorte Su es sobrina del usurpador. Muchas veces permití que ese traidor me manipulara a su antojo. Por sus venenosas palabras. Levántate. Voy a ver a la reina. Vuelve a tu palacio. Esto es el colmo. Esa maldita víbora de Jian Lingxian aprovechó mi confinamiento para robarme el favor del emperador. No pienso dejar que se salga con la suya. Su Alteza la consorte Su, gracias al cielo que ha vuelto. Tío, ¿y con prisa me visitas? Me enteré de que Su Majestad Imperial le había levantado el castigo. Tenía que ser el primero en venir a felicitarla, por supuesto. Me hierve. Antes Su Majestad solo me favorecía. Y míralo ahora, en apenas un mes. Su actitud hacia esa Jian Lingxian ha dado un giro completo. Mi señora, usted no lo sabe todo. La artífice de todo esto ha sido la princesa Yongning. Manipulando en sombras. Usó hechicería. Para que el emperador siga sus palabras al pie de la letra. La reina y Yongning siempre han sido aliadas. Es lógico que ayude a la reina a retener al emperador. ¿Es posible? Yo siempre pensé que no era más que una mocosa desplazada. Pero viéndolo ahora, está claro que es un demonio. Si pudiera usar a la consorte Su para eliminar a Yongning, qué fácil sería todo. Para acabar con este demonio. Dime cómo, tío, te escucho. El príncipe heredero de Yan, Yu Wenqi, viene de visita a nuestro gran Nin. He oído que, además de las relaciones bilaterales, tiene el encargo de elegir a una princesa y llevársela a Yan, para que sea la futura esposa de su hijo. Sí, la princesa elegida fuera Yongning. Decir futura esposa es muy bonito, pero en realidad no sería más que un rey. Si Yongning partiera hacia el reino de Yan, no podría seguir manipulando al emperador. Descuida, tío. Yo me encargo. Puedes estar seguro de que dejaré este asunto resuelto. El príncipe heredero de Yan, Yu Wenqi, acompañado por sus enviados, presenta sus respetos ante Su Majestad Imperial de Danin. Le extendemos nuestro saludo, príncipe heredero. He oído que Danin es fértil y próspera. Realmente lo he comprobado. Incluso mis dos emisarios aquí presentes no han dejado de alabarla. Emperador, desde niño admiro su cultura. Hoy, que vengo acompañando a Su Alteza el Príncipe, quisiera competir en un duelo de talentos con todos ustedes. Si ese es el deseo de su emisario, nos, el emperador, los veremos satisfechos. Díganos, ¿en qué disciplina desean competir? Desde niño he estudiado a fondo la poesía de las llanuras centrales. ¿Quién se atrevería a un duelo de poesía? Son eruditos, más si los obligamos. A versar contra Yan parecerá fácil triunfo, que mancillaría su reputación. En ese caso, he de obrar de niña. Padre Imperial. Niner. Padre Imperial, su hija desea medirse con el emisario. Bien. Wenqi heredó al gran preceptor. Sin duda no me decepcionará. Yo, la princesa, no voy a darte esta oportunidad de lucirte ante Padre Imperial. Esta es tu oportunidad para lucirte ante él. Su Alteza la princesa, escuche con atención. ¿No reconoces la verdadera faz de la montaña Lusan? Porque tú mismo estás perdido en su corazón. El cuerpo sin las alas del fénix multicolor. El corazón presiente y con el otro se comunica. ¿Lo ven? La hija de Nos, la reina y la hija de esa mujer. Sencillamente no son iguales. El sol resplandeciente se oculta tras las nubes. Y el río amarillo fluye hacia el mar. No olvides nuestro plan. Tranquila, Nos, la reina, ya lo tenemos todo preparado. Princesa, escuche el último desafío de este servidor. Si la vida fuera solo como la primera vez que nos vimos. Maldición. Esa no la conozco. Parece que Su Alteza no es capaz de responder. Claro que no. Es solo que yo, la princesa, no logro recordarla en este momento. Sigue, ¿por qué el viento otoñal triste abanico? He perdido. Las dos princesas tienen un talento literario excepcional. Su Majestad Imperial de Danin. Las princesas de su reino tienen un estilo impecable. Yo, su siervo, soy inferior. Deseo competir con las dos princesas en el arte de la arquería. Pero si esta princesa no sabe nada de tiro con arco. Su Majestad Imperial. Tranquila. Déjamelo a mí, Niner. En todo Danin. Si la emperatriz madre es segunda en arquería, nadie osa decir ser primero. Digna de ser la primera arquera divina de nuestro gran Yan. Princesa, por favor.
Princesa, dispare ya. ¿Qué está dudando? Suelte la flecha de una vez. Princesa, dispare, dispare. Princesa, rápido, dispare princesa. Dispare ya. Princesa, suelte la flecha, dispare. Wenyi, retírate ahora mismo. Casi me mata del susto. En Danin hay talento literario. Pero en artes marciales son un desastre. No como los hijos del Gran Yan, que crecimos sobre el lomo de un caballo. Wenyi es experta en letras, pero no domina el arco. Ya que el príncipe heredero lo dice, nos, el emperador, ordenamos. Princesa Yeonmin, maestra en letras y artes marciales. Haga una demostración ante el príncipe heredero y los emisarios. ¿Qué tan letal puede ser esa princesita? Su majestad de Danin. No se burle de nosotros. Esta hija imperial lleva mucho tiempo sin empuñar un arco. Pero ya que el padre imperial lo ha ordenado, le pido que coopere conmigo. Puro teatro. Qué destreza tan exquisita. Así que las princesas de Danin son todas tan formidables. Este servidor queda completamente admirado. Por supuesto. Ella es mi madre emperatriz, insuperable en todo. Esto es imposible. Wenyi, compórtate ante los emisarios. Competencia vibrante. No le ocultaré nada, majestad. Este príncipe no ha venido solo a presentarle sus respetos. Hay otro asunto que debo solicitarle. Príncipe heredero, hable sin reparos. ¿Finalmente ha llegado el momento? ¡Qué extraño! Nos, la emperatriz viuda, sentimos un mal presagio. Este servidor tiene un hijo que, al nacer, fue declarado por un gran maestro como el hijo del destino. También profetizó que se casaría con una hija del destino. Al llegar a la capital y ver a las dos princesas, este servidor supo que este viaje era correcto. Ruego al emperador conceda una princesa en matrimonio a nuestro gran Yan. Hay toda una historia. Si hablamos de la hija del destino, la princesa Yeonmin de nuestra corte es, sin duda, la elegida. Las inundaciones del suroeste, la rebelión de los refugiados. Todo se resolvió con la ayuda de la princesa Yeonmin. Este tipo, de verdad se mete en todas partes. Estoy viendo cómo las alas de Keer se fortalecen día a día. Ya solo pensaba en cómo mandarme bien lejos. No sabía, Su Majestad, que en su opinión, Yeonmin fuera tan formidable. Su Alteza, todos nosotros respetamos profundamente al Gran Yan. Ni mi hermana ni yo somos aptas para casarnos. Jamás ha existido el precedente de una boda antes de la mayoría de edad. Por supuesto que lo he considerado, por eso mi propuesta es llevar a la princesa conmigo y tratarla con todos los honores de su rango. Así, la princesa podría adaptarse a las costumbres de Yan con anticipación. Me niego. Su Majestad, comprendo. Que le duele en el alma separarse de la princesa Yeonmin. Yan es fértil, no le faltará nada. Será reina. Acceda al príncipe, se lo pido. Creía que esto era una conspiración de Yu Wenchi. Jamás pensé que el usurpador y la consorte Su moverían cielo y tierra para sacarme del camino. Ya que es así, le seguiré el juego. Prepárense. Debo ser la favorita del destino. En el futuro seré reina de Yan, rica y poderosa. ¿Esa fortuna para mí? Padre Imperial siempre me cuida. Padre Imperial, Madre Emperatriz. Ofrezco ir a Yan en lugar de Tianyin. Benny, ¿qué disparate estás diciendo? Retírate ahora mismo. La única favorita del destino en Nin soy yo. Una oportunidad tan magnífica. Jamás le correspondería a esa chiquilla, Yeonmin. Madre, no digo disparates. Desde que era una niña, he admirado las costumbres de Yan. Hoy tengo esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad para mí. Eres una insensata. Yo, en cambio, creo que Benny tiene toda la razón. Si la muchacha demuestra tal devoción, deberíamos concederle su deseo. Su Majestad, Benny está diciendo tonterías. Yan está demasiado lejos. Benny ha crecido bajo mi cuidado, criada entre algodones. No podría soportar semejante sufrimiento. Consorte Su, comprendo perfectamente cómo le duele el corazón por la pequeña Benny. Pero usted misma acaba de decir que Yan es una tierra de abundancia, que no sufrirá allá y que se convertirá en reina consorte. ¿Acaso no es una bendición maravillosa? ¿Por qué cuando se trata de su propia hija, de repente no la apoya? Consorte Su, acate la voluntad de Benny. Su Majestad. Benny, ¿es verdad que deseas ir a Yan por tu propia voluntad? Si no es un deseo genuino, puedo rechazar la petición del príncipe. Es mi más sincero deseo. Benny. Puesto que es así, yo, el emperador, pongo a la princesa Benny bajo cuidado de mi feo. Le juro que no la defraudaré y velaré por la princesa Benny. Tío, te lo ruego. Salva a mi Wenyi. Es tan pequeña todavía, tío. Ella solita escuchó a Yeonmin, esa mocosa, y se dejó manipular para ir directo a la muerte. ¿Qué puedo hacer yo? Y todavía no te culpo por haber arruinado mi plan. Tío, ve a rogarle a Su Majestad Imperial. Pídele que retire la orden, tío. No menciones a ese inútil emperador, me enfurece.
más te vale cuidarte tú mismo. Esa consorte Su es inútil, ni esto pudo hacer bien. Y encima arrastró a su propia hija. Cada día, ese pequeño emperador acumula más poder. Tendremos que usar un remedio drástico. Ya que él no tiene escrúpulos. No me culpes a mí por ser despiadado. Su Alteza, ¿qué piensa hacer? Empeña esta pieza de jade y consigue algo de dinero. Soborna a la sirvienta personal del pequeño emperador. Solo tienes que poner este veneno de cicuta roja en la sopa que Xiaoke bebe a diario. Su muerte será segura. Su Alteza, la princesa, ¿qué la trae por aquí? Hoy que el padre imperial está en el salón de nutrición. Y solo quería pasar a verlo. Claro. Desde que tomamos la mansión del usurpador. Su Majestad Imperial es otra persona. Todos los días. Se queda aquí revisando la pila de peticiones acumuladas. Deben recordarle a cada momento que cuide su salud. A sus órdenes, Alteza. Señor eunuco, la sopa para su Majestad Imperial está lista. Normalmente voy yo misma a buscarla. ¿Por qué la han traído tan temprano hoy? Su Majestad Imperial está ahí dentro. Pase. Espera. Su Alteza, la princesa, ¿hay algún problema con esta sopa? No es nada. Solo sentí un aroma muy dulce en la sopa de padre imperial. Y se me antojó un poco. Es facilísimo. Mañana ordeno a la cocina imperial que le envíen una porción cada noche también. Entonces, se lo agradezco, jefe de eunucos. Entra ya. Esa sopa tiene veneno. ¿Quieren matar a mi hijo? ¿La emperatriz viuda les cambia las vigas? El príncipe Chen triunfó. Ese cuenco de sopa envenenada ya fue llevado al salón del cultivo mental. Ve a la tienda por petardos. Cuando vengan del palacio a buscarme para que vaya a la corte, enciende los petardos para espantar mi mala suerte. Y al mismo tiempo, celebraremos mi ascensión al trono. Sí. La sopa del emperador está lista. Bébela caliente. Déjala aquí y sal primero. Nos, el emperador, la beberemos en un momento. ¿Qué? Madre emperatriz, que la trae por aquí. Nos, la emperatriz viuda, oímos que últimamente te has aplicado mucho. Así que, especialmente, fuimos a la cocina en persona. Y te preparamos tus guantún favoritos. Ah, ¿con qué es eso? Hace mucho que Madre emperatriz no cocinaba. Para su hijo. Hagamos esto, vayamos ahora mismo al salón del brillo lunar. Nos queda, ya no podemos ver más. Pero esta sopa preparada por la cocina imperial. No se desperdicie. Oímos que la consorte Su, muy afligida por el asunto de Wenyi. ¿Qué tal si le enviamos esta sopa? Lo que dice Madre emperatriz es muy justo. Entonces, su hijo ordenará inmediatamente a Xiao Luzi que le lleve la sopa. Saludos, consorte Su. Por orden imperial. Vengo específicamente a traerle esta sopa. Es de la cocina imperial. Especial para el emperador. Se preocupa por usted. Y por eso mismo me ordenó, a este humilde servidor, que se la trajera. Mi señora, parece que su Majestad Imperial todavía la tiene en su corazón. ¿De verdad su Majestad dijo eso? Ya sabía yo que su Majestad me llevaba. Aún en el corazón. Ahora no está más que de mal humor conmigo. En unos días, su Majestad hará que Wenyi regrese, estoy segura. Su Alteza, bébala mientras esté caliente. Este humilde servidor se retira. Lo que su Majestad Imperial otorga es, sin duda, excepcional. Su Majestad. Anoche, tras tomar el caldo que le enviaron, falleció. El caldo tenía veneno letal. ¿Qué? Ese caldo era para el emperador. Por un error fatal. Fue de la Su. Sin la princesa Yeon-nin, el emperador. Afortunadamente, Madre emperatriz me salvó la vida a mí, el emperador. Orden, investiguen a la sirvienta del caldo. En cuanto confiese quién es el verdadero culpable, arréstenlo de inmediato. A sus órdenes.
señor eunuco. ¿Qué lo trae por aquí en persona? ¿Acaso ha ocurrido una gran tragedia en el palacio? Su Alteza, ¿es usted verdaderamente profético? Ya que es así, tendrá que acompañarme al palacio. Por supuesto. Ve a encender esos pedazos. Puede que al entrar al palacio, este príncipe no regrese jamás. Sí. En ese caso, le ruego, señor eunuco, que me guíe el camino. El emperador nos convocó. Príncipe Chen, usurpador. No solo se presenta sin túnica de corte, sino que además se atreve a entrar así al salón. ¿No respeta al emperador? No le tiene el más mínimo respeto. ¿Y qué importa? Xiao que no es más que un niño mocoso e imberbe. ¿Merece mi atención? ¿Cómo osa decir? ¿Traición? Su ambición es evidente. Sí, la tengo. Desde que murió el emperador. He estado conspirando para ser el dueño de este imperio. Xiao que es un inútil. Sin el edicto del difunto y la emperatriz viuda, ¿cómo gobernaría la dinastía Nin? El emperador es el heredero legítimo. Aunque de carácter juguetón, su corazón es puro y bondadoso. Usurpador, qué descaro. Basta, Jian Xian. Ya no soporto verte en el poder predicando virtud. En realidad, todo es por las maquinaciones de tu clan, los Jian. Si no, habrías entregado a tu propia nieta a Xiao Ke. ¿Para consolidar la posición de tu familia? Eso es una completa calumnia. Si miento o no, lo sabes bien en tu corazón. Después de todo, un villano no lleva la palabra malvado escrita en la frente. Te aconsejo que dejes de ayudar a ese pequeño y pusilánime emperador. Ese Xiao Ke loco. Cualquiera del clan Xiao. Es mejor. Ante todos los ministros. ¿Dices traición? ¿Intentas rebelarte? Príncipe Chen, el usurpador. Xiao Ke ya está muerto, de todas formas. ¿Y qué si me rebelo? Señores, desde que Xiao Ke subió al trono, no solo no ha hecho nada que valga la pena, sino que ha provocado las quejas de ministros y del pueblo por igual. ¿Qué derecho le queda para seguir ocupando ese puesto? Yo también pienso en ustedes. La dinastía Danin no puede caer en manos de Xiao Ke. ¿Con qué cara nos presentaríamos después? ¿Ante el difunto emperador y su majestad la emperatriz viuda? ¿Quién dijo que estoy muerto? ¿Por qué tú aún no has muerto? ¿Lo oyeron? Príncipe Chen usurpador, ambición desmedida. Intenta un golpe que amenaza a la dinastía. Guardias, llévenselo. Su Alteza, la princesa, su majestad imperial, ya ha arrestado al príncipe Chen, el usurpador, en el salón principal. El traidor solo puede someterse a la justicia. Príncipe Chen, el usurpador, es demasiado astuto. Es imposible que lo capturen tan fácilmente. Haz esto. Esta princesa escribirá una carta. Que alguien la lleve al general Pei. El general Pei se dice que siempre está en las fronteras de la ciudad. Valiente en batalla, invicto contra enemigos externos. ¿Desde cuándo conoce la princesa al general Pei? Recuérdalo, debe entregarlo en persona al general Pei. A sus órdenes. No. Aún no me quedo tranquila. Iremos a ver qué sucede. Ya que no estás muerto, ¿por qué me citaste hoy? Insolente, príncipe Chen usurpador. Sobornaste a una criada para envenenar al emperador. ¿Lo admites? Pero no logré envenenarlo. Porque la sopa que me diste, la di a la consorte Su. Jamás lo imaginaste. Tanto planear, y mataste con tus manos a tu propia sobrina. ¿Y eso qué? ¿Vas a ejecutarme? Esta dinastía siempre fue mía. Llévenselo. Ejecución inmediata. Xiao Ke, ¿acaso creíste que este rey vendría solo al palacio? ¿Sin un plan de reserva? Su majestad imperial, el palacio de cultivo espiritual ha sido totalmente rodeado por la guardia imperial. Xiao Ke, has perdido. Ya sobornaste al comandante imperial. Empezaste a tramar este juego. Sí, canciller. ¿Crees que el emperador
¿Y la emperatriz murieron solos? El palacio está conmigo. Ninguno de ustedes podrá escapar. Vaya, tío imperial. Eres un gran tío imperial. Debí matarte antes. Tú me obligaste a esto. No teníamos por qué llegar a las armas. Te aconsejé durante tanto tiempo porque quería que fueran los ministros y el pueblo quienes te destituyeran. Pero tuviste que ir contra mí, y de repente comenzaste a usar el cerebro. Naturalmente, yo no puedo permitir que sigas con vida. A ver quién se atreve a tocar a mi padre imperial. Niner. Padre imperial. Tío imperial, cálmese. ¿A su avanzada edad? Enfadarse tanto es una forma segura de tener un final terrible. Mire, aquí tiene el primer presagio. No sé por qué, pero esta pequeña princesa me da el mismo aire que su majestad la emperatriz viuda. Aunque es normal que una nieta se parezca a su abuela. ¿No se ha dado cuenta de que ya no se oye nada ahí fuera? ¿Qué estás insinuando? La verdad es que mi padre imperial ya se había percatado de su plan B. Invitaron al general Pei a la capital para protegerlo. Me temo que sus hombres ya están bajo control. ¿Ese pusilánime? Me haces reír. Si él tuviera, aunque fuese un poco de cerebro, ¿cómo no iba a notar mi ambición en todos estos años? ¿Está diciendo que soy un idiota? Princesa, ¿es cierto lo que dices? ¿El general Pei realmente ha llegado? Si de verdad es el general Pei, estamos salvados. El general Pei, después de la introducción del difunto emperador, pidió ser destinado a la frontera para defender la ciudad. En 10 años, jamás volvió. Pero por Nin, repelió a enemigos. Es un dios de la guerra. Nin, nunca has tenido miedo de decir lo que piensas. Él es un inepto. El general Pei hace tiempo que está descontento con él. ¿Cómo iba a regresar para salvarlo? Además, el general Pei tardaría al menos 3 horas en llegar desde su guarnición. Ríndete. Padre imperial te perdonará. Tendrá la clemencia de dejarte un cadáver completo. No le hagas daño a Yonmin. Yonmin, ¿estás bien? Perdón por la demora en rescatarte. No importa, General Pei, llega en el momento justo. La expresión de esta muchacha. ¿Cómo puede ser tan idéntica a la de Nin? General Pei, ¿apoyas a un inepto? Príncipe Chen, el usurpador. Mataste a la emperatriz y usurpas el trono. Aunque este general ha estado ausente de la corte durante años, he oído suficientes rumores sobre ti. Si no cegaste al rey, no habría caos. Exacto, exacto. Su Majestad, ¿cómo debemos proceder con este ministro traidor? Solo esperamos su orden. El príncipe Chen se rebela. Ejecútenlo. Llévenselo. Estaba a solo un paso del éxito. Bruja, hechizaste a Xiao Ke. No Tex. La verdad, príncipe Chen, es que estuviste equivocado desde el principio. Mataste a mi esposo y corrompiste a Keer. Tu destino actual era inevitable. ¿Quién eres realmente? Tú no eres Yongnin. ¿Aún no sabes quién soy? Dices yo, la emperatriz viuda. ¿Eres la emperatriz viuda? Con razón. Ahora lo entiendo. Con razón Xiao Ke. Te obedecía ciegamente. Un momento. Usa su propia espada. Informe para Su Alteza, la princesa. El general Pei solicita una audiencia. La gente que debes enfrentar, al final la enfrentarás. Hazlo pasar. Sí, Su Majestad. ¿Y Nin, eres tú?
Soy Ño. Inin, ya hablé con mi padre. El día 15 del próximo mes irá a tu casa a pedir tu mano. Inin, ¿por qué lloras? Peizao, no puedo casarme contigo. Mi padre ya me ha concedido al príncipe heredero. ¿Y yo qué, Inin? ¿Y yo? Él es el príncipe heredero, el futuro emperador. Mi padre no puede negarse, Peizao. Olvidémonos de esto. Inin. Inin. Si el destino nos separa, no volvamos a vernos. Solicitaré ser enviado a defender la frontera. Solo deseo que, dentro del palacio, estés siempre a salvo. Este humilde servidor, Peizao, saluda a su majestad la emperatriz viuda. General Pei, acompáñanos a dar un paseo. El palacio creyó que morimos hace tiempo. ¿Por qué trajo tropas para salvarnos sin dudar? La carta firmaba In. Solo la emperatriz viuda tiene ese nombre de infancia. Después de que nos ingresáramos al palacio, usted partió hacia la frontera, un lugar tan gélido e inhóspito. General Pei, ¿cómo logró soportarlo? Las noches en la frontera son frías. Que todo estaría bien una vez que me acostumbrara. Toda la vida uno se la pasa acostumbrándose al frío, a la soledad del palacio. Y cuando un dolor se vuelve insoportable, uno sonríe y dice, ya me acostumbré. Peizao, has envejecido. Tienes canas. Han pasado más de 10 años, es natural que haya envejecido. Pero usted, su majestad, aún es joven y tiene un largo futuro por delante. Con Jian y Pei en la corte y nuera en palacio, al fin hay paz. Su majestad, debemos regresar. Despierte, su majestad. Despierte, su majestad. Que alguien venga. Su majestad, despierte. Rápido, que vengan. La princesa respira débil. Temo. ¿Cómo es posible? No puede ser. Ayer mismo estaba perfectamente. Tonterías. Par de inútiles. Siempre que pasa esto, vienen a decirme puras sandeces. No me importa cómo lo hagan, pero tráiganme a la princesa de vuelta. Yo. Ya hice todo lo que estaba en mi mano. Largo de aquí. Madre emperatriz, madre, despierte y míreme. Su hijo está mejorando poco a poco. ¿Usted aún no ha visto? ¿En qué clase de gobernante ejemplar me estoy convirtiendo? Si usted se va, ¿qué va a ser de su hijo? No llores tanto, quizás está cansada. Y desea dormir un poco más. Sí. Tienes razón. Madre emperatriz era así antes. Seguro que está agotada. Rebelión en Longxi. Desastre sin control. Ministros esperan. Para que tome una decisión. ¿Otra revuelta? Hijo inútil. Por eso nunca tenemos paz. Madre emperatriz, ha despertado. ¡Qué maravilla! Despertó. Ahora su hijo tiene en quien apoyarse. Pero esta revuelta en Longxi. ¡Ay! ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla?